Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que estás esté viendo. Esta transmisión, como siempre, la hacemos los días viernes en la noche, así que buenas noches a los que se están conectando al estreno, ¿no?, de este tema. Eh, para los que ya me conocen, pues soy Cristian Vera. Vamos a hacer un estudio, en este caso, a tomar un una serie que presentamos el primer capítulo hace unas 4 semanas atrás aproximadamente, que es sobre los apócrifos de la Biblia. Así se llama la serie, Apócrifos de la Biblia. Y vamos a hacer un análisis hoy de otro de los libros apócrifos, en este caso del Antiguo Testamento, que es por donde estamos iniciando. Ya hicimos el, el análisis histórico crítico del libro de Enoch, y ahora vamos a continuar con otro de los libros que es muy alineado al libro de Enoch, que es el libro de los jubileos. Entonces, de antemano, pues invitarlos a que se queden hasta el final de esta presentación. Si en su momento surge algunas dudas sobre el tema, sobre lo que se está exponiendo, también les invitamos a que nos dejen sus comentarios. Si el tema que vamos a presentar al final es del agrado de ustedes, les esperamos que nos puedan dejar su me gusta. Esto nos ayuda a que YouTube nos sugiera a las personas que evidentemente pues siempre están en YouTube buscando estos temas de interés bíblico, y sobre todo los que buscan lo que se presenta desde este canal, que son los análisis históricos críticos. Entonces, bien, de antemano pues pedirles que se queden hasta el final, y espero pues que esta presentación sea realmente muy interesante para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con la presentación del tema, que es el libro de los jubileos de la serie Apócrifos de la Biblia. Vamos a hacer un análisis histórico crítico de este libro. Y como siempre, iniciando a conocer un poco sobre su datación y sobre la autoría de este libro. El libro de los jubileos, también denominado Leptogénesis, esto es decir, Génesis pequeño, es un texto religioso de origen hebreo escrito en torno al año 100 antes de la era común, considerado canónico por la Iglesia Ortodoxa etíope Tehuahedot, y así por el judaísmo Haymanot, una denominación practicada por los miembros de la comunidad judía etíope. Anteriormente se conocían manuscritos en la lengua Giz procedente de la comunidad judía Bet Israel, uno de ellos completos y fragmentos en siriaco, griego y latín. Entre los manuscritos del Mar Muerto descubierto en 1947 en Qumran, se han encontrado 14 fragmentos hebreos de varias copias de este libro. Según James Van der Kam, uno de los principales expertos en judaísmo del Segundo Templo y en los manuscritos del Mar Muerto, por un precursor de los esenios, fue escrito en hebreo. Esto es lo que nos dice James Van der Kam, que el análisis que él hace dice quien escribió esta obra fue un hebreo, cuya mentalidad produjo más adelante el cisma esenio. Gain Davenport, académico especializado en estudios bíblicos y literatura apocalíptica, cree que los autores fueron varios, ya que establece que una parte fue escrita a finales del siglo III o comienzo del siglo II antes de la era común. Davenport observó que el libro no solo reinterpreta el Génesis, sino que introduce una visión apocalíptica progresiva, lo que sugiere distintas capas editoriales con énfasis teológicos cambiantes. No se conoce ninguna versión completa en hebreo, griego o latín que haya sobrevivido, pero la versión Giz es considerada o se considera una traducción precisa de los fragmentos en hebreos bíblicos encontrados en los rollos del Mar Muerto. El autor supone un año solar, en este caso hablando de lo que contiene este libro,
El autor supone un año solar de 364 días, es decir, 12 meses de 30 días cada uno y 4 días intercalares, al que corresponde exactamente el año eclesiástico judío de 13 meses de 28 días cada uno. Toda la cronología por la cual el autor afirma tener autoridad celestial se basa en el número 7. Así, la semana tenía 7 días, el mes 4 por 7, que sería 28, el año 52 por 7, que serían 364 días, y la semana, que son 7 semanas, años, lo que corresponde al jubileo, ¿ya? El jubileo que está compuesto por 7 semanas de 7, que hace un total de 49 años. Entonces, cuando nosotros vemos en los escritos de la Biblia una serie de numerologías como esta, el 7, el 3, el 10, el 15, por lo general debemos entender que en el contexto religioso del escritor de la obra, lo que trata de hacer es ligar el documento a que se entienda en algún momento como un documento fidedigno, como un documento que fue inspirado en este caso por el creador, porque contiene todas estas numerologías que se las conocen como numerologías sagradas, numerologías bíblicas sagradas. Entonces es importante que tomemos en cuenta todos estos detalles, ¿no? Porque es el contenido de esta obra llamada el Libro de los Jubileos, un libro que reescribe o reinterpreta lo que está escrito en Génesis y en Éxodo y le da un valor adicional que, bueno, más adelante también estaremos mencionando todo esto. Vamos a continuar ahora con algunas menciones patrísticas que se hacen a esta obra y voy a mencionar en este caso a el padre de la iglesia conocido como Sexto Julio Africano. Julio Africano cita el libro de los jubileos en su obra Cronografía, escrita entre los años 212 al 221 después de la era común. Según la mayoría de los estudiosos, esta obra es una cronografía en 5 libros que intenta armonizar la historia bíblica con la historia secular y es considerada la primera gran cronografía cristiana. La cita que se conserva proviene indirectamente a través de George Syncellus, un cronista bizantino del siglo IX, que preservó fragmentos de la obra, en este caso de Julio Africano, de Sexto Julio Africano. Y esto es lo que dice, en este caso, lo textual que menciona Sexto Julio Africano, dice, desde Adán hasta el diluvio hay 2262 años, según el libro llamado Jubileos, que algunos también llaman la Pequeña Génesis. Entonces, vemos que era de conocimiento para los padres de la iglesia esta obra llamada el libro de los jubileos. De hecho, hay muchos padres de la iglesia que indirectamente hacían mención de este libro cuando trataban temas de los gigantes, de los demonios de los gigantes, cuando se trataba temas de los jubileos. Indirectamente se hacían menciones del libro de los jubileos, aunque no eran citas exactas, no citas, digamos que mencionaban directamente esto proviene del libro de los jubileos o como dice en el libro de los jubileos. Entonces, una de las menciones más claras que les puedo presentar es esta, la que nos dice Sexto Julio Africano, que era uno de los obispos en este caso de África, ¿no? Entonces, estamos viendo esta mención patrística de Sexto Julio Africano, lo que nos da a entender que era para él, en este caso, tomar el libro de los jubileos para poder establecer una cantidad de tiempo cronológica era importante. Por eso hace la mención que desde Adán hasta el diluvio habían 2262 años, como se menciona en el libro de los jubileos. Vamos a hablar de algunas evidencias de manuscritos. En este caso, pues, mencionar lo siguiente.
Hasta el descubrimiento de extensos fragmentos entre los hoyos del Mar Muerto, hasta que no se había descubierto esto, los manuscritos de jubileos más antiguos que se conservaban eran 4 textos completos en guis, que datan del siglo XV y XVI. Robert Henry Charles fue un destacado teólogo anglicano, erudito bíblico y traductor, originario de Irlanda del Norte. Es especialmente conocido por sus ediciones críticas y traducciones al inglés de numerosos textos apócrifos y pseudoepígrafos del hebreo antiguo, incluyendo en este caso el libro de los jubileos, que fue una obra que la dio a conocer en 1895. Y bueno, aquí igual yo les puse esta portada, que podría ser una portada, digamos, más cercana a lo que pudo haber presentado en este caso este teólogo anglicano llamado Robert Henry Charles. En la actualidad se conservan algunos manuscritos en hebreo, guis y latín. Testimonios patrísticos como Epifanio de Salamina menciona el libro de los jubileos bajo el nombre griego Ta Iovelios en su obra Panarion Haerex, lo que indica que circulaba en griego en ciertos círculos cristianos. El fragmento latino conservado en Berlín y la versión etíope guis fue traducida desde el griego, no directamente desde el hebreo, lo que refuerza la existencia de una versión intermedia griega. Entonces, aquí yo les presento en este cuadro una cantidad de manuscritos que existen tanto en hebreo, en guis y en latín. Como ustedes pueden ver, existen 14 fragmentos en hebreo, 4 fragmentos completos, en este caso serían, digamos, el documento completo, pero que están en idioma guis, que este es el idioma que en este caso se conserva en las iglesias de Etiopía. Pero hay un total de 27 manuscritos en este idioma, ¿no? De guis. Y hay un manuscrito en latín que se conserva en la Biblioteca Estatal de Berlín. Entonces, aquí yo les presento este pequeño cuadro, pues para que ustedes tengan un conocimiento sobre qué son los manuscritos que existen actualmente de este documento llamado el Libro de los Jubileos. En el siguiente anexo manuscritos del Mar Muerto, se enumeran todos los manuscritos provenientes de la cueva de Qumran. Y ahí ustedes pueden ver la designación del manuscrito, el nombre alternativo, y el contenido principal de cada uno de los manuscritos que se encontraron en las cuevas de Qumran. Entonces, ahí yo les presento en este caso estos cuadros. Pues, vemos que se han encontrado manuscritos en la cueva 1, en la cueva 2. Cuando usted ve aquí 1Q, 2Q, son las cuevas. Los Q serían las cuevas, ¿no? Entonces, en la cueva 1, que se denomina los documentos 1Q, se han encontrado también manuscritos de jubileo en el 1Q, el 2Q, en la cueva 4, y en la cueva 4 pues prácticamente están la mayor cantidad de los manuscritos, y ustedes pueden ver, por ejemplo, este manuscrito llamado 4Q216, que contiene Génesis del 1 al 5, reinterpretado, genealogías y creación, ¿no? También hay fragmentos de relato de Enoch, hay narrativas sobre Adán y Eva, relatos patriarcales, fragmentos sobre la alianza y la ley, calendarios litúrgicos, fiestas y ciclos sabáticos, en este caso el manuscrito 4Q221. Narración sobre Abraham y la circuncisión, fragmentos sobre Isaac, Jacob y la bendición patriarcal. Y pues bueno, muchos manuscritos, estos están todos en hebreo, esas son las evidencias que existen en la actualidad sobre el documento del Libro de los Jubileos, escrito en hebreo, que se encontraron en las cuevas del Qumran, los manuscritos del Mar Muerto. Vamos a presentar algunos datos históricos de este documento. Los fragmentos publicados e inéditos de Qumran
muestran al compararlos con las versiones etíope y latina que los antiguos traductores del libro realizaron su trabajo con notable cuidado. Si bien estas dos traducciones secundarias están separadas por la traducción griega del original hebreo, concuerdan en gran medida con el hebreo. Esto implica que las versiones etíope y latina del libro son indicadores fiables del texto original y por lo tanto pueden utilizarse como reflejos auténticos de lo que el autor escribió a mediados del siglo II antes de la era común. Los jubileos pertenecen a una categoría literaria que los eruditos contemporáneos denominan con la vaga etiqueta de Biblia reescrita, porque es lo que prácticamente pues, se puede leer. Una Biblia reescrita, en este caso de lo que dice Génesis y Éxodo, y que se añade también pues ciertas interpretaciones, ¿no? Parece ser el primer escritor judío en sostener que Moisés escribió la historia del Génesis y el Éxodo. En este caso hablando del escritor de esta obra, ¿no? De Jubileos. Según él, o lo que da a entender, es que quien escribe Génesis y Éxodo, y que probablemente es uno de los primeros que nos da a conocer que fue Moisés el que escribió Génesis y Éxodo, porque eso relata, ¿no? En este libro. Dice, pero la modificación más evidente que introdujo en Génesis y Éxodo fue encajar las historias bíblicas en un marco cronológico detallado y continuo. Los eruditos europeos del mundo bíblico sabían de la existencia de un documento llamado Libro de los Jubileos. Estamos hablando ya de una historia cuando se empieza a descubrir, digamos así, contemporáneamente este libro, porque antiguamente sí, muchos padres de la iglesia podrían haber tenido conocimiento de esta obra, pero de ahí en adelante, pues, al no haber sido aceptado dentro del canon bíblico, entonces era evidente que en algún momento pues se perdiera de la pista, en este caso, de esta obra, pero ya contemporáneamente, sobre todo los europeos, los eruditos europeos, empezaron a descubrir que existía este documento llamado el Libro de los Jubileos. Dice, porque conocían las citas y alusiones a él en la literatura patrística. Citas y referencias de este tipo fueron recopiladas en el siglo XVIII por Johann Albert Fabricius, que este fue un escritor alemán y profesor en Hamburgo, y también era bibliotecario. En su obra de 2 volúmenes, Codex Pseudografía o Pseudografía Veteris Testamenti. En esta obra, pues él da a conocer por primera vez esta obra llamada el Libro de los Jubileos. No fue hasta el siglo XIX que los eruditos occidentales se enteraron de la supervivencia del texto completo del libro y la información se hizo disponible de una forma un tanto inesperada. El experto que anunció la existencia de una copia completa del libro fue el biblista Heinrich Edward. Y en 1844 publicó un artículo en el que elogiaba la reciente labor complementaria de misioneros y eruditos. Los eruditos proporcionaban herramientas lingüísticas con las que los misioneros podían aprender las lenguas habladas en las tierras donde trabajaban, y los misioneros ayudaban a los eruditos trayendo el texto de esos países a los centros europeos. Y es así como poco a poco se va dando las diferentes traducciones, ¿no? El primer manuscrito, más bien, copia en papel, al que el biblista Heinrich Edward escribió su atención fue uno llamado Kufre. La investigación del contenido del libro le demostró que era el que los escritores griegos habían llamado To Jubileo, o el Leptogénesis, o el pequeño Génesis. Fue apropiado que Edward lo tratara bajo el encabezado general de libros bíblicos, porque la obra había gozado de un estatus canónico en la iglesia abisina o etíope, aunque no haya sido un libro que fue aceptado, digamos así, en las
iglesias occidentales, sí fue aceptado, en este caso en las iglesias etíopes. En 1861, Antonius María Seriani proporcionó una transcripción de la parte legible de la traducción latina que habían encontrado en un manuscrito de los siglos V y VI en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. El escritor escribió su obra en una época en la que algunos de sus compatriotas judíos cuestionaban las leyes que diferenciaban su modo de vida del de todos los demás pueblos. Y es por eso que en Primera de Macabeo se describen acontecimientos ocurridos entre los años 170 y 130. Relata que algunos judíos deseaban abandonar su sistema legal por uno que se ajustara más a las prácticas helenistas con las que entraron en contacto. Jubileo ilustra el tipo de entorno en el que se inspiraría la comunidad de los rollos del Mar Muerto cuando sus líderes decidieron separarse de la sociedad judía normal y formar una comunidad aislada en el desierto de Judea. Entonces, estos son unos cuantos datos históricos que les comparto. La historia es bastante amplia de cada una de las obras que vamos a estar presentando, pero ciertos detalles de datos históricos que nos ayudan a entender un poco cómo se dio todo este proceso de no solamente de conocer el libro desde la antigüedad con los padres de la iglesia, sino que contemporáneamente, digamos, del siglo XVII y XVIII, cuando ya se le dio más atención a conocer de una forma más verídica los libros de la Biblia, y en este caso acudieron a diferentes manuscritos que se iban encontrando. Vemos que todo esto proporcionó la oportunidad que muchos eruditos empezaran a hacer las traducciones a sus diferentes lenguas, ¿no? Como inglés, alemán, italiano. Y pues bueno, ahora actualmente existe el libro de los jubileos en diferentes idiomas, como también pasó con el libro de Enoch y bueno, con los diferentes libros de la Biblia. Entonces, vamos a continuar con la exposición y vamos a ver un poco de su contenido. Lo estoy reflejando también en este cuadro, ¿no? Como cuál es el tema doctrinal del libro, su descripción y en qué capítulos y versículos se encuentra cada uno de los diferentes temas. Por ejemplo, tenemos la reescritura del Éxodo y Génesis, relato ampliado desde Adán hasta Moisés con cronología precisa y reinterpretaciones legales. Esto lo vamos a ver en Jubileos del capítulo 1 hasta el capítulo 2. El calendario solar de 364 días rechazó el calendario lunar y adoptó uno solar considerado divinamente ordenado. Hay que también conocer algo, ¿no? Que este calendario solar no fue un calendario que en este caso se inventó la comunidad, sea comunidad esenia o una comunidad también conocida como fariseos, los que en este caso se aislaron y decidieron vivir en el desierto y crearon toda esta obra. No fue un calendario que ellos inventaron, ¿no? Es un calendario que era muy común en su tiempo. De hecho, los romanos utilizaban el calendario solar, los egipcios utilizaban este calendario. Entonces, ellos en algún momento debieron haber entendido, ¿no? Que el calendario que estaban guardando no era el correcto y por eso decidieron hacer su propio calendario y celebrar las festividades, sea el Shabbat o las festividades del Levítico 23, bajo la ordenanza de este calendario. Entonces, esto vemos que este calendario solar se describe desde Jubileos 6 hasta el capítulo, bueno, hay varios fragmentos, ¿no? Capítulo 15, el capítulo 20 también encontramos parte de este calendario solar. La teología del Shabbat, ¿no? El sábado como institución eterna observada por los ángeles, y eso es importante, ¿no? Incluso Jubileos no habla de que el Shabbat era guardado solo por los patriarcas, ni que era una ordenanza para el pueblo de Israel, sino que ellos dicen que el Shabbat, o bueno, en el libro está escrito, ¿no? Que el Shabbat era observado incluso por los ángeles.
antes de la creación del hombre. Y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 2 y en el capítulo 50. La ley presinaítica. Los patriarcas ya observaban la ley mosaica, circuncisión, fiesta, purezas rituales. Y esto es parte fundamental de esta obra, es que el autor de esta obra trata de enseñar de que la ley, que actualmente conocemos la ley de Moisés o la Torá, no fue dada solamente al pueblo de Israel, sino que antiguamente los patriarcas ya la guardaban, incluyendo a Noé, porque en su momento explica o se relata en este documento del libro de los jubileos que incluso Noé celebró las festividades que actualmente nosotros conocemos como la festividad de Shavuot, ¿no? La festividad de las semanas. Entonces, así como esto, pues también relata que Abraham también celebró la festividad de Sukkot. Entonces, trata de explicar que el pacto o la Torá que se le dio al pueblo de Israel no fue una ley que solamente fue exclusiva para ellos, sino que también los antepasados de ellos también la celebraron. Y pues bueno, esto es algo que no lo vamos a encontrar en ninguna obra. Esto solamente lo explica el libro de Jubileo y entendemos también cuál es el contexto teológico que desea enseñar el libro, ¿no? Con todas estas explicaciones que le hacen. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en el capítulo 7, en el capítulo 15, en el capítulo 21, en el capítulo 29. También habla de ángeles y demonología. Ángeles activos en la historia, demonios responsables del pecado y la corrupción postdiluviana, que esto es también parte de la información que contiene el libro de Enoch, ¿no? También la vamos a encontrar aquí en el libro de Jubileos. Y cuando hablamos de demonología es porque sabemos que, por ejemplo, dice el libro de Enoch que los espíritus que tenían los Nefilim, estos eran demonios, al igual como lo entendían los pueblos del antiguo Medio Oriente, ¿no? Y también habla también de la separación entre Israel y las naciones. Israel elegido desde la creación, las naciones son vistas como contaminantes y ajenas al pacto. Entonces, esto lo vamos a encontrar en el capítulo 15, en el capítulo 22, en el capítulo 23 y en el 44. Entonces, esto es, de una forma resumida, el contenido de este libro. Obviamente, pues, para entenderlo toca leerlo, ¿no? Vamos a ver también cómo el libro de Jubileos impactó o cómo, digamos, cómo entendían tanto los judíos como los cristianos el libro de Jubileo, si tal vez influenció algo en ellos o en este caso el judaísmo antes y el primer siglo, antes de la era común y después de la era común, si ellos reflejaban en sus enseñanzas parte de lo que contenía este libro de Jubileo. Y dice, por ejemplo, jubileos en el judaísmo del segundo templo. Aunque el libro de los jubileos no fue canonizado ni por el judaísmo rabínico ni por el cristianismo ortodoxo, su impacto en el judaísmo del segundo templo fue profundo y estructural. Compuesto probablemente entre el año 160 al 140 antes de la era común, en un contexto de tensión entre grupos sacerdotales y helenizantes, Jubileos presenta una reacción conservadora y apocalíptica frente a las crisis de identidad judía. Habíamos mencionado antes sobre el proceso de lo que se relata en Primera y Segunda de Macabeos, ¿no? Cuando se liberan del imperio seleucida y todo lo que había pasado antes de esa liberación, ¿no? En la forma, digamos, legal y alágico, reescribiendo la historia patriarcal para mostrar que la ley mosaica ya era observada antes del Sinaí. Esto legitima una visión de la Torá como eterna, no revelada en un momento histórico, sino inscrita en la creación misma. Esta idea fue adoptada por los esenios y otros grupos
qurránicos que consideraban la ley como cósmica y preexistente. En el calendario y en este caso en la liturgia, ellos rechazaron el calendario lunar y la adopción de un calendario solar de 364 días. Eso fueron lo que ellos adoptaron. Esto fue una de las marcas más radicales del texto. Este sistema fue adoptado por la comunidad de Qumran, que lo consideraba el único calendario legítimo. El conflicto calendárico se convirtió en un eje de separación entre el grupo del templo y los disidentes. Según la cosmología y la angelología, Cubileos introduce una visión del mundo donde los ángeles tienen funciones sacerdotales, judiciales y pedagógicas. Esta angelología influenció directamente la lectura enóquica y la teología qumránica, donde los ángeles medían la ley y la historia. A pesar de su exclusión del canon rabínico, Jubileos dejó huellas en la tradición midrásica, especialmente en temas como la observancia de Shabbat, la genealogía y los patriarcas y la demonología. Algunos movimientos mesiánicos y restauracionistas, como por ejemplo Raíces Hebreas, han retomado su calendario y su visión legalista como alternativa al judaísmo rabínico. Y es por eso que actualmente algunos movimientos, en este caso de las raíces hebreas, han optado por tomar este calendario. Y bueno, ya hay varios movimientos que enseñan sobre el calendario de Nob, enseñan sobre el calendario de los, en este caso de los masoretas. Entonces, digamos que actualmente ya también hay quienes siguen esta misma visión que tuvieron en algún momento los esenios. Entonces, vemos que al final esta obra también dio la oportunidad de que en la actualidad algunos tomen este calendario y tomen todo lo que dice, en este caso el libro de Jubileo, como algo real, verdadero, a tal punto pues que lo llevan a la práctica. ¿Cómo influenció en el cristianismo? En el cristianismo primitivo, el libro de los Jubileos tuvo una recepción ambigua, pero significativa. Aunque no fue canonizado, su contenido circuló en ambientes judeocristianos y gnósticos y dejó huellas doctrinales en varios textos. Cristianismo judeo-conservador, como los ebionitas y los nazarenos, que mantenían la observancia de la ley mosaica. Parece haber conocido jubileos o tradiciones afines. Epifanio menciona que usaban libros que reescribían Génesis con énfasis legal, lo que coincide con jubileos. La teología del Shabbat y la ley, con un origen cósmico, aparece en algunos textos cristianos como la epístola de Bernabé. Aunque reinterpretada en clave escatológica, la noción de una ley presinaítica también influenció debates sobre la relación entre la gracia y la ley. Pues sabemos que en el cristianismo, pues, no es algo, digamos, aceptable que la ley haya sido dada incluso a los patriarcas, ¿no? Como lo propone el libro de Jubileos, que la ley fue guardada por los patriarcas, todo lo que tiene que ver con la alimentación, con las festividades del Levítico 23, y bueno. Entonces, para el cristianismo esto no era algo real, porque también podríamos nosotros, digamos, acogernos a la Biblia, en este caso al Tanakh, a la Biblia hebrea, y podemos ver que no existe ninguna cita, no existe ninguna narrativa dentro del Pentateuco, de la Torá, donde nos hable de que los patriarcas observaban la ley como lo presenta el libro de los Jubileos. En la cosmología apocalíptica, como la demonología, donde los espíritus de los gigantes corrompen a la humanidad, se refleja en textos como Primera de Pedro y Judas, que aluden a los ángeles que pecaron. Esta tradición también permea el pensamiento gnóstico y apocalíptico cristiano.
No existe constancia de que Jubileo haya sido objeto de debate formal en los grandes concilios ecuménicos, como Nicea, Constantinopla, Éfeso o Calcedonia, ni en los concilios latinos posteriores como Trento. Esto se debe a que para el momento en que se definieron los cánones bíblicos más influyentes, Jubileo ya había sido marginado por la tradición rabínica y no circulaba ampliamente en las iglesias cristianas de Occidente. Ahora vamos a hacer la conclusión ya, de este tema y pues bueno, aquí llegaríamos al final de esta presentación. El libro de los jubileos es una relectura radical de la historia bíblica que, aunque excluido del canon oficial, estamos hablando del canon occidental, porque ya vimos que en el canon etíope sí se conserva, aunque excluido del canon oficial, moldeó profundamente el pensamiento judío del Segundo Templo y dejó huellas duraderas en el cristianismo primitivo. Su énfasis en la ley eterna, el calendario solar, la angelología y la pureza ritual revela una teología de resistencia frente a la helenización y la corrupción sacerdotal que nosotros podemos leer en las obras como Primera y Segunda de Macabeos, ¿no? Todo lo que aconteció en la helenización de Judea. Más que un apócrifo marginal, Jubileo fue un texto formativo en los márgenes, influyentes en comunidades como Qumran y la iglesia etíope, y sigue siendo clave para entender las tensiones doctrinales que dieron forma a las religiones abrámicas. Entonces, más que un libro, más que un documento que deberíamos tomarlo como bíblico en el sentido de que es algo que debemos hacer, porque aquí dice, y como dice el texto, que fue Moisés quien escribió Génesis y Éxodo y que recibió todas estas palabras, entonces debemos observarlas, debemos hacer tal cual como dice el texto. Más que eso, lo que nos presenta es lo que estaba viviendo el pueblo de Judea, los judíos en el siglo II, siglo I, antes de la era común, que es lo que entendemos como la helenización de Judea, pues ellos estaban subyugados bajo el imperio Seleucida. Entonces, todo lo que este acontecimiento histórico que se relata en Primera y Segunda de Macabeos nos ayuda a entender por qué nace, en este caso, el libro de Enoch, por qué nace Jubileo, y nos da una información bastante clara de cuál era el pensamiento de este movimiento que se había apartado de vivir al desierto, conocidos como los esenios. Entonces, aquí hemos llegado al final de este análisis que hemos hecho del libro de Jubileos, esperando que la información que hemos presentado haya sido de total agrado de cada uno de ustedes. Nuevamente los invito a que nos ayuden con un me gusta, que nos dejen un comentario de cualquier duda que haya surgido, o si desea dejarnos un comentario para agradecer por la información que hemos presentado, pues también les agradecemos mucho porque han llegado hasta aquí, hasta el final de esta presentación. Y pues bueno, yo espero poder presentarles un nuevo segmento, en este caso de la serie de los apócrifos de la Biblia, en una próxima semana, que sería pues los días viernes cuando presentamos estos temas. Entonces yo me despido y nos vemos hasta la próxima.